Jóvenes, ¿cómo están? Edgar aquí saludándolos nuevamente. Bienvenidos a un video más. En este video vamos a ver si reparamos algo sencillo. Sí, yo siempre que digo sencillo termino complicándome la vida. Pero bueno, vamos a pasar aquí a lo que es esta cámara y les vamos a mostrar este teléfono. Este teléfono ojalá sea sencillo, pero no sé, todavía hay personas que se siguen confundiendo por esto y por eso vamos a hacer este aporte. Si se dan cuenta, este teléfono es un 8 Plus y este teléfono tiene una mancha, pudiéramos decir, a la mitad de la pantalla o una mancha en una esquina. Ahora, algo para entender esto, estoy aquí preparando mi tableta. Algo para entender esto de manera sencilla, dirían. Nosotros vamos a tener una pantalla, ¿ok? Les voy a dibujar acá una pantalla. Esta es la pantalla de mi teléfono. Como es un iPhone Plus, entonces este iPhone Plus va a utilizar lo que es dos backlight driver, ¿ok? Backlight driver 1 y backlight driver 2. Estos backlight driver van a alimentar a todos mis LEDs, ¿ok? Esto pareciera así, ¿ok? Esto acordémonos que tiene LEDs, ¿ok? Entonces, va a alimentar a mis LED para que alumbre una parte de la pantalla. Y luego, ¿ok? Este también va a hacer lo mismo y va a alimentar a otros LED para que alimenten la pantalla. Antes de que entre acá a alimentar mi pantalla, o en este caso a mi conector, ¿eh? Vamos a tener un filtro acá y también vamos a tener un filtro acá. A estos filtros les llamamos los filtros de ánodo, ¿ok? Entonces, estos cuando enciende el teléfono tienen que tener más o menos entre unos 10 a 16 voltios, más o menos, ¿ok? Un aproximado. Ahora, esto tiene un retorno. Los cátodos salen para el backlight driver, pero cada backlight driver tiene dos cátodos, ¿ok? Regresan los cátodos. Y cada cátodo también va a tener por acá un filtro antes de regresar, ¿ok? Entonces tenemos ánodos y tenemos cátodos. Tenemos dos ánodos y tenemos dos cátodos. Ahora, ¿qué pasa, Edgar, si llegara a fallar, un ejemplo, un ánodo, ¿ok? Vamos a tener un ánodo que es el ánodo principal. Si el ánodo principal llega a fallar, yo voy a tener toda la pantalla oscura, no voy a tener luz, ¿ok? Eso es si el backlight driver principal llega a fallar. Ahora, si falla el backlight driver secundario, voy a tener la mitad de la pantalla oscura. ¿Ok? Si falla el backlight driver secundario. Ahora, si falla uno de los cátodos, lo que vamos a tener son manchas en las esquinas. ¿Verdad? Manchas en las esquinas, ¿ok? Simplemente eso. Entendamos esto. Si entendemos esto, podemos reparar cualquier backlight. Ahora, ¿qué tenemos que nosotros medir? Medir los ánodos o medir los cátodos y ver cuál línea es la que está rota o cuál línea es la que no funciona. Este teléfono pareciera que fuera una mancha acá, pero también se ve que tal vez es toda la mitad de la pantalla, ¿ok? Entonces vamos a desarmar este teléfono. Bueno, ya me lo mandan desarmado, qué bueno. Se ahorraron $1. Tengo frío, creo que le voy a subir al aire. Ok. Bueno, me engañaron porque antes de todo esto, pues sobre todo probar pantalla, ¿verdad? Porque no vaya a ser que sea una pantalla y solo eso sea el problema. Y ustedes van a estar bajando ahí circuitos. Siempre hay que empezar por lo más fácil. Ok, entonces vamos a tener esto acá. Colocar esto acá. Y ahora seguimos esto. Vamos a... Uy, tienen por ahí una R-SIM. Por aquí hay otro tornillo. Qué bueno que me lo mandaron con pocos tornillos, porque así no desarmamos mucho acá. No sé si a ustedes les da flojera desarmar equipos, pero como que hace falta uno. Aquí está el ingrato.
Ok, ahora a ver. ¿Por qué no sales? Desgraciada. ¿Qué falta acá? Ah, tal vez falta. Ok, acá lo tenemos. Listo. Ahora, vamos a pasar al microscopio. Ok, y vamos a ver por acá. Ok, nos vamos a enfocar en el conector. Ok, en el conector. Ahí yo tengo el conector de la pantalla. Ok, ahí va conectada la pantalla. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a abrir ZXW. Denme un minuto. Ups, ¿qué se hizo? Acá está. Vamos a ir a abrir ZXW y vamos a irnos al iPhone 8 Plus. No importa si es Qualcomm, si es Intel, porque el conector de pantalla es el mismo. Vamos a irnos acá y vamos a ir a buscar. Esta línea es un cátodo, ánodo, cátodo, cátodo 2, ánodo y cátodo. O sea que aquí tenemos todas las líneas. Entonces, todas tienen que tener una caída de tensión entre 400 a 500, ¿ok? Así de fácil. Entonces, son las 2, 4, 6 líneas primeras. Colocamos nuestro multímetro en diodo. Ya sabemos que diodo es punta positiva a tierra. Y con la negativa yo voy a medir. Vamos a medir la primera línea acá. Ok, todas tienen que tener un valor. Las primeras 6, ¿ok? 600, está bien. 500, está bien. 600, está bien. 600, está bien. 500, está bien. Y 600 está bien, Edgar, pero 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, entonces lo que estamos viendo es que las caídas de tensión están bien. Que eso la verdad me sorprende, ¿eh? Me sorprende porque pensé que iba a encontrar alguna línea ahí rota. Pero bueno, sigamos entonces. Si yo le doy la vuelta a la placa, ok, si yo le doy la vuelta a la placa, estos son los backlight driver, ok. Los backlight driver es este y es este, ok. Son dos backlight driver que están enviando. En este caso, esa tensión, eso, acuérdense que un backlight driver es un boost, ¿verdad? Entonces tiene que aumentar la tensión para alimentar mis LEDs. Vamos a conectarle al teléfono la fuente y vamos a ver algo acá. Ok, entonces ahora lo que voy a hacer es conectarle a mi teléfono acá, simplemente la fuente, ¿verdad? Simplemente acá. Y vamos a pasar a la ZXW. Vamos a pasar, perdón, acá a la ZXW. Vamos a buscar los ánodos, ¿ok? Los ánodos. Entonces, este es un ánodo y yo sé que este o este es el otro ánodo. Entonces tengo un ánodo acá. Cuando yo conecto solo la batería de mi teléfono, el ánodo tiene que tener 3 o tiene que tener el mismo voltaje de la batería o de la fuente. Entonces aquí tendría que tener como 4 voltios. Y vean, no los tengo. No tengo acá. Fíjense, pues, no lo tengo. Esto está bien raro. Vamos a ver. Ah, es que tal vez no está encendida la fuente. Lo siento mucho, ¿eh? Ok, ahí. Dije yo, ¿qué? Ok, ahí tengo 4.2 voltios. Ahora vamos a pasar acá y vamos a contar 1, 2, 3. En el 3 tiene que estar el otro ánodo, ok. Entonces yo ya toqué acá. Ahora cuento 3, 1, 2, 3. Y acá tiene que estar. Entonces fíjense, sí tenemos los dos ánodos. Pero Edgar, ¿por qué esa cosa no da pantalla? No sé. Vamos a probarle una pantalla. ¿Será que mi cliente no le probó pantalla? Si no le probó una pantalla a mi cliente, créanme que va a ser un oso. No creo. Yo sé que él me dijo, ya le probé pantalla. Vamos a ver, vamos a encenderlo. De hecho, este... ¿Por qué me hacen esto, ves? Ok, simplemente era una pantalla, Edgarito.
le voy a tomar una foto por si no me cree mi cliente. Ahora vamos a conectar la pantalla de él. Siempre es importante esto, ¿eh, Edgar? Pero es que yo no te vine a ver a cambiar pantallas. Yo lo sé, pero aprendamos diagnóstico. Vamos a ver con esta pantalla. Oh, ahí está. Ahí está, solo estaba mal conectada. Yo siento que tal vez van a ser los pines del conector, fíjense, pero bueno, esto no tiene nada. Edgar, pero no tiene nada, no tiene nada, pero no se preocupe, aquí tengo una torre de celulares que podemos reparar. Ok, entonces, tenemos un 7 Plus que no carga, tenemos un 8 Plus que no levanta señal, tenemos otro 7 Plus que no carga y tenemos un XR con una mancha en la pantalla. ¿Cuál quieren reparar? Bueno, no pueden escoger, así que vamos a ver el XR de la pantalla. Ahí está, ¿verdad? Con la misma pantalla de él. Esto sí funciona. Vamos a poner cámara rápida acá y lo vamos a armar mientras colocamos este XR a cargar para poderlo reparar. ¿Ok? Vamos pues. Ok, entonces tenemos este XR que por lo visto como que la batería no está conectada porque no cargó. Este me dicen que también tiene una mancha en la pantalla. Este teléfono va a estar súper trabajado, súper trabajado. Entonces, bueno, ahí conecté la batería. Vamos a conectar. Siempre, Edgar, ¿por qué conectar la batería y no la pantalla primero? Sí pueden hacerlo, pero tienen que tener mucho cuidado a la hora de estarlo, a la hora de conectarlo, No crean de que solo lo conecto a donde quede. Yo me aseguro que quede bien centrado y lo presiono. Pero bueno, vamos a ver este teléfono. Ahí conecté la batería. A ver si esto se apaga. Se apagó. Esto no va a tener carga. Bueno, mientras este enciende, ¿por qué no reparamos otro? Porque este no va a tener carga. Ahí trata de encender, pero como que va a estar muy descargada la batería o la batería no va a servir. Vamos a ver este teléfono rapidito. Vamos a dejar este a un lado. Ok, este como que la batería no muy funciona. Vamos a ver este, me lo mandan porque no enciende. Es un iPhone 7 Plus y dice no enciende. Ok, entonces de repente podemos arreglar este, ya que el primero fue un fracaso. Me lo enviaron solo para venirle a probar una pantalla o estaba mal conectada la pantalla de ellos. Algo muy fácil. Siempre que tengamos un teléfono que no enciende, entonces nunca podemos trabajar sin la fuente, ¿verdad? Este teléfono ya le han de haber probado batería porque la trae aquí. Vamos a buscar nuestro cable para iPhone 7. Voy a sacar de una vez para el XR, por aquí está, porque después lo vamos a utilizar. Ok, aquí tengo el cable de del iPhone 7 Plus. Lo vamos a conectar entonces a la fuente. Vamos a ver si tiene algún corto. Y no tiene ningún corto al parecer. Lo vamos a encender y vamos a ver qué hace. Uy, se fue a 200 y encendió, pero se va a quedar acá, nunca, o bien, creo que este sí encendió, pero creo que el problema de este va a estar muy sencillo. Este va a ser triste. Mándenme teléfonos. Este creo que sí va a encender, sí, este ya encendió. Ok. Vamos a ver, creo que se va a quedar ahí. Aparte va a tener malo el códec del audio, porque eso ya tuvo que haber encendido. Pero también va a tener malo el TriStar. Déjeme consigo mi Coffee Box. Ok, este nunca encendió, se quedó ahí toda la vida. Pero vamos a conectarle acá lo que es la Coffee Box para
medir al Tristar y ver si el Tristar también está malo. Rapidito. Este sí es el Tristar, no lo voy a reparar, ¿ven? Porque ya tengo... O sea, sí lo tengo que reparar, pero no para grabarlo, porque pienso que lo voy a aburrir aquí grabando cosas que ya las he reparado muchas y muchas veces en el canal. Tristar, hemos reparado un montón de fallas de Tristar, entonces pienso que ya han de estar... Ay, Edgar, ya no hagas Tristar. Bueno, aquí está. Entonces vamos a unir estas dos y voy a medir acá. Entonces ahí está, ¿verdad? Vamos a medir pin número 1. No tiene que consumir. Y consume totalmente. Pin número 2 consume totalmente. Pin número 3 consume totalmente. Pin número 4 consume lo normal. Entonces, si se dan cuenta, el Tristar está jodido. Y aparte tiene malo aparte tiene malo el códec del audio porque se tardó en encender. Lo vamos a volver a armar y vamos a ver el otro. Hoy va a ser un video diferente. Este video le vamos a colocar de nombre Diagnosticando un día con Edgar. Solo vamos a hacer diagnósticos. ¿Qué les parece? Entonces, Tristar códec del audio. Rapidito. Pues no lo voy a reparar porque ustedes ya me han visto cambiando un pinche Tristar, dirían en México. ¿Verdad? O coméntenme aquí que si quieren verme cambiar otra vez un Tristar, con mucho gusto lo hago. Ahí vamos a poner vamos a colocar este tornillo. Entonces ya llevamos diagnosticado dos teléfonos. Uno que solo era una pantallita, algo tan sencillo. Ok, ahí lo tenemos. Vamos a ver el otro, ok, otro que no enciende acá. Y vamos a ver qué tiene. Este es otro 7 Plus. Aprovechando que tengo aquí mi Coffee Box, ¿por qué no le hacemos la prueba de una vez del Tristar? Para ya salir de duda de una vez. Esto venía sucio. Ok, aquí, Tristar. Vamos a traer entonces esto. Negativo a negativo. Recuerden que les voy a estar dejando aquí el link para que se armen esta herramienta. ¿Ven? Esta herramienta la pueden armar o se pueden comprar el Doc Test de Carlitos de Servicel. Este también sirve muchísimo en estos casos. Mucho. Yo un día esto les hago un video utilizando el Servicel, el Doc. Y vean, esta cosa también va a consumir esto. Vamos a ver. Esto va a ser también Tristar. Listo. Consume Tristar, no consume aquí también. Aquí no consume. Este también va a ser Tristar. Total que todos hoy fueron sencillos. Tristar. Vamos a ver si este por lo menos enciende. Entonces vean siempre el pico de consumo que hace casi a 200. Vean 1, 2, 3. Power de un segundo. 180, casi 200. Y este está peor porque este se quedó en ese consumo fijo. Vean. Este ni encendió. Se quedó ahí. Pero esto estoy 100% seguro que es Tristar. Ok. Entonces ya hicimos la prueba con el Doc Test. Revisamos dos teléfonos. ¿Qué más les puedo decir? Yo venía muy emocionado a hacer un video hoy. Tenemos dos teléfonos con Tristar malo, un teléfono con pantalla mala, un XR que lo tengo que revisar, pero yo pienso que este video lo vamos a dejar acá. Edgar, no aprendí nada. Este video lo vamos a dejar acá. Este video le vamos a... Es primera vez que yo hago un video así, pero créanme que tenía todas las ganas. Bueno, sí reparamos, sí diagnosticamos y espero aprendimos algo del backlight. Revisamos dos teléfonos que no encienden por un Tristar malo. Algo muy sencillo. Edgar, ¿y los demás teléfonos que tenés? Estos me van a demorar más tiempo. Entonces lo que voy a hacer es videos separados de estos para que aprendamos. Entonces, espero les guste este tipo de video. No estaba preparado este video, pero ya que salió, lo vamos a subir para que sigamos aprendiendo. Vean el tipo de diagnóstico que hacemos. Un diagnóstico bastante fácil. Bastante sencillo.
Entonces, coménteme aquí abajo, Edgar, la verdad, ya no volvás a hacer un video de esos. O Edgar, la verdad me gustó el video, de repente haces uno, pero no tan seguido. Nos gusta verte reparar, entonces coméntenme aquí abajo, yo lo voy a estar leyendo. Un placer saludarlos, cuídense mucho y nos vemos en un próximo video donde sí reparen, no solo diagnostiquen. Bye.